Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Manuel Corro. Un saludo para los compañeros, la compañera Jessica, la compañera Aura, el compañero Carlos. Continuando con la entrega del eje 3, vamos a tener en cuenta aspectos importantes del derecho laboral, como son el derecho sindical y los conflictos colectivos. Eh, Debemos tener en cuenta, eh, bueno, sin antes a la compañera Jessica que nos colabore tomando nota de los puntos más relevantes. Debemos tener en cuenta que en algunos casos hay empresas donde los sindicatos y a veces eh, tanto las empresas como los sindicatos eh, quieren tener claridad sobre cuándo una conducta por parte del empleador puede considerarse como una violación a la libertad sindical, o inclusive también personas que deciden crear sindicatos pero a veces dicen no, mejor no crearlos porque esto puede tener represalias por parte de la empresa o del empleador, inclusive de pronto hasta incluyéndolo en esas llamadas listas negras. Debemos tener en cuenta la sentencia, la T 619 619-16, donde la Corte Constitucional establece que las personas jurídicas representadas en los sindicatos se encuentran legítimamente o se encuentran legitimadas para solicitar el amparo constitucional, de derechos sindicales con el fin de proteger los derechos y sus afiliados. Bueno, entonces, eh, para que quede más claro sobre los cuales son los principales casos en los cuales se puede considerar que hay una violación a la libertad sindical, inclusive se habla de sanciones, estas violaciones traen sanciones. Entonces podemos decir lo siguiente: primero, debemos tener en cuenta que la libertad sindical es un derecho fundamental, es decir, las personas tienen la posibilidad, o los sindicatos, o yo como empleador, o como empleado, perdón, como empleado o colaborador, tengo el derecho a decidir si me afilio o no me afilio. Entonces, ahora bien, eh, cuando quiera, bueno, la libertad sindical también hace parte la negociación colectiva, es decir, la versión colectiva la versión colectiva se debe de hacer transparente y pulcra para que los efectos de no tener o para no tener inconveniente con este derecho de los sindicatos. También es libre y autónomo para tener sus estatutos, un plan de acción, etcétera, etcétera, etcétera. Este derecho a la libertad sindical es un derecho fundamental protegido tanto por la Constitución Política como también por las normas internacionales del trabajo. Sin embargo, la libertad sindical se encuentra enmarcada dentro del derecho laboral colectivo. ¿Eso quiere decir? Que el derecho laboral colectivo hay dos actores, una parte de los empleadores y por otra parte los trabajadores. En ambos casos, las dos partes están obligadas o bueno, deben cumplir con sus obligaciones. ¿Eso por qué lo digo? Porque también hay que ser claros en que no todo es violación a la libertad sindical, sino que también hay empleadores que tienen el derecho que pueden decidir a los trabajadores. Eso es importante precisarlo, en que este punto, en primer lugar, entonces, analicemos cuáles son los casos más comunes para la Corte Constitucional sobre la violación a la libertad sindical. Vamos a encontrar varios casos.
Como primera medida, cuando el empleador desconoce del derecho de los trabajadores a afiliarse, el trabajador promueve las desafiliaciones, impide, ordena a los sindicatos lo que tienen o no tienen que hacer. Entonces, eso como primera medida. En segunda medida, como segundo punto, vamos a encontrar que si de manera autónoma y libre una persona ha decidido crear un sindicato, pues digamos que este empleador debe respetar el derecho a esa garantía que tienen los trabajadores. Tercero, como tercer punto, el hecho de que en una empresa el sindicato no quiere, tenga sindicato, eso no quiere decir que ya solamente hay derechos para los trabajadores. No, porque lo dijimos previamente, el derecho laboral colectivo a derechos a los trabajadores, pero también se enmarca dentro de las empresas. Darle a los trabajadores, pero también a las empresas. Buenas. En esta oportunidad, como caso ejemplo, vamos a citar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral 415 del 27 de enero del 2021, con radicado número 70830. En dicha ocasión, la Corte decide el recurso de la casación que ENCA de Colombia S.A. interpuso contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín profirió el 25 de septiembre del 2014 en el proceso ordinario laboral que Mario de Jesús Martínez Carmona, Germán Carmona Madrid y Martín Elías Higuita López promueven contra la recurrente. La hoy citada indica en la parte de antecedentes: los actores solicitaron el reintegro al mismo cargo que desempeñaban por haber sido terminados sus contratos de trabajo ilegal e injustamente, estando amparados por fuero circunstancial junto con el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social y las costas del proceso. En subsidio, requirieron la indemnización convencional o legal por despido sin justa causa debidamente indexado. En primera instancia, conceden reintegrar a los demandantes a un cargo igual o similar al que desempeñaban al momento del despido, así como a pagar los salarios, prestaciones sociales legales y extralegales que dejaron de percibir, incluyendo los aportes a seguridad social desde la terminación del vínculo laboral hasta el reintegro efectivo. En segunda instancia, reafirmaron lo dispuesto en primera instancia, por lo cual la empresa ENCA escala el caso a recurso de casación. En esta solicitud, la empresa ENCA pretende la recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada para que en sede de instancia revoque la decisión de primer grado y en su lugar la absuelva de todas las pretensiones formuladas en el escrito inaugural. En este caso, la Corte revisa todos los antecedentes y pruebas aportadas por las partes, en las cuales manifiesta que el artículo 25 del decreto 2351 del 1965 contempla una garantía especial para el derecho de la negociación colectiva, en el sentido que los trabajadores que hubieran presentado al empleador un pliego de peticiones no podrán ser despedidos sin justa causa comprobada, desde la fecha de la presentación del pliego de peticiones y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto colectivo. Según la jurisprudencia de la Sala, la finalidad esencial de esta norma es evitar que los afiliados a un sindicato sean despedidos selectivamente con ocasión de un conflicto colectivo y por esa vía se diluya el movimiento sindical. Por otro lado, le permite a los trabajadores plantear reivindicaciones laborales sin temor a ser despedidos en tal sentido. El fuero circunstancial sienta las bases para que los interlocutores sociales entablen diálogos constructivos frente a las condiciones laborales
y del empleo en la empresa sin temor a represalias. En tal dirección, la Corte ha establecido que el fuero circunstancial surge con la sola presentación del pliego de peticiones por parte de la organización sindical interesada y comprende todas las etapas del conflicto colectivo hasta su resolución definitiva. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral 4142-2019, en la providencia anteriormente citada. En este ejemplo podemos ver que el fuero circunstancial juega un papel fundamental para que la Corte Suprema de Justicia no case la sentencia señalada, ya que indudablemente la empresa Inca violó todos los derechos de los trabajadores en cuestión.